El retablo de María Magdalena de Santes Creus, realizado a inicios del siglo XVI, es una de las obras más destacadas del antiguo monasterio cisterciense. Vinculado al lenguaje del gótico final en Cataluña, combina aún elementos medievales con influencias renacentistas tempranas. Hoy se valora como un testimonio clave de la transmisión artística y espiritual de la época. Pero, ¿qué secretos simbólicos ocultan las escenas del retablo de María Magdalena? ¿Por qué esta santa adquirió tanta carga esotérica en un monasterio cisterciense? ¿Podría el retablo conservar claves ocultas sobre la espiritualidad medieval de Santes Creus? ¿Qué mensajes velados transmiten los gestos y objetos que acompañan a Magdalena en cada tabla? Para profundizar en estos y otros interrogantes, contamos con José Luis Jiménez. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, gracias. Muy buenas noches, bienvenido José Luis. Gracias, bien Y felices fiestas. Bueno, pues sí, claro que sí, felices fiestas, cómo no. Las vamos a celebrar como los monjes cistercienses de San Benito, de la regla de San Benito, ¿o qué? Desgraciadamente creo que no. Digo desgraciadamente porque los monjes se tomaban esto muy en serio y celebraban realmente otra cuestión, ¿no? No solamente la natividad del Señor, sino quizás que era un tiempo de reflexión. Lo curioso de esto es que en un monasterio como el del que estamos comentando, cisterciense, de la regla de San Benito, ¿verdad? Hayan retablos como el que hoy vamos a comentar en Luces a la Oscuridad. Sí, se trataría de un retablo ubicado en el monasterio cisterciense de Santes Creus, ubicado aquí en Cataluña, en Tarragona, y bueno, precisamente es una zona que el cister, sobre todo, tuvo mucha importancia y relevancia. Este monasterio de Santes Creus se fundó allá por el año 1168, es cuando se empezó, y en el año 1174 es cuando ya se inician las obras, ¿no? Sobre todo de lo que sería la iglesia monacal, que es lo que más nos va a interesar en este momento, en esta noche, para lo que vamos a hablar. Todo el monasterio es una joya, es una preciosidad de edificio con el estilo típico del cister, que era muy austero, no es un estilo barroco, sino que es un estilo típico del cister, pero que no obstante vamos a encontrar unas vitrinas vidriales aquí sí que hay un retablo barroco de José Tremulles, que aún quedan varios de sus vitrinas originales, a pesar de que ha pasado pues la guerra, la Revolución Francesa, la Guerra Civil, antes ya la desamortización de Mendizábal, que vamos a ver que también tuvo algo que ver en todo esto. Entonces es un monasterio que tiene mucha historia y que además, fíjate, los primeros caballeros templarios, los fundadores de la orden, entre ellos estaba Pinós, de la familia Pinós, que serían parte de los que aportarían para la construcción de este monasterio, también la casa de Moncada. Bueno, toda la familia, la realeza de entonces estaba ya incluida dentro de este proyecto, de este monasterio, ¿no? Lo curioso es que dentro de este monasterio ya un retablo del que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Cuando la regla de San Benito, aparte de otras de su formación y fundación, pues tiene unas reglas muy claras en el tema de la castidad, la pobreza, la humildad, etcétera, etcétera. Que haya un retablo donde un personaje importante, ¿no?, de la literatura católica, apostólica y romana, ¿no? Sí. Pues aparece de alguna manera, no sé hasta si decirlo tal cual, ¿no? Aparece embarazada, uno piensa, ¿cómo puede ser, no? Sí, en estado de preñez total. No es aquello que dice, parece que está un poco embarazada. No, o se está o no se está. Y este personaje, que es el de María Magdalena, está totalmente, o sea, sin ninguna duda. Pero bueno, si quieres hablaremos está de por qué. Tal cual, ¿no? ¿De sí, cuándo ese retablo? ¿De qué? Mira, ¿de el retablo se empieza a confeccionar a finales del siglo XVI, en el 1585-87. Pues son los datos que luego fue averiguando, ¿no? Porque inicialmente este retablo, que ahora lo podremos encontrar, aunque hay una sorpresa que la vamos a dejar para más adelante, este retablo era desconocido oficialmente. Es decir, en aquella época cualquier obra, cualquier retablo que se tuviese que hacer tenía que tener
bueno, pues una confección los pisos de la propia iglesia, ¿no? Claro, y tenía que tener la factura con el tiempo de duración de la obra, el maestro que lo iba a hacer, el coste, todo, exactamente, todo esto. Bueno, pues no existe. Es más, el monasterio de Santes Creus, que está en Egua Murcia, digamos, el municipio pertenece a Valls, ¿no? El municipio al que pertenece. Bueno, pues en Valls, hablando con el jefe de los archivos de este municipio, me comentó que no existía ninguna data, no había nada, ninguna información, no había existido nunca ninguna información de este retablo. Incluso fui también a los archivos nacionales de Madrid para comprobar, digo, a ver si con la desamortización de Mendizábal que se produjo entre 1820 y 1835 le afectó al monasterio y por eso desaparecieron la documentación. Pues no, resulta que los monjes del monasterio se marcharon en 1920, pero regresaron en 1923 y no se llevaron nada. Por lo tanto, todo lo que había allí, cuando yo encuentro este retablo en el monasterio en el año 2001 en concreto, llevaba años investigando al respecto, buscando información, nadie tenía ningún dato. O sea, es un retablo que llevaba más de 400 años allí en medio, como se suele decir. Sí, hay una frase que la utilizo desde entonces, que si quieres dejar un secreto a la vista, o sea, oculto, dejarlo a la vista de todos, ¿no? Pues aquello estaba a la vista de todos y nadie se había dado cuenta de lo que se estaba representando en aquel retablo. Un retablo que durante 400 años estaba mostrando a través de una serie de iconografías, ahora hablaremos de este retablo y mostraremos imágenes, la relación marital de Jesús y de María Magdalena, e incluso de la descendencia. Wow. Esto, así soltado así, dices, es una bomba, ¿no? Es una bomba, claro. Claro, efectivamente. Quizás eso fuese una de las... Y además, perdóname, que se haya mantenido a pesar de la guerra civil en España, cuando los retablos, las iglesias, los monasterios estaban siendo... Es un lugar, diríamos, como que se ha apartado en el tiempo, se ha dejado aparte, con toda una serie de evidencias, de pruebas, como diciendo, no es el momento, pero cuando llegue el momento, esto va a salir a la luz. Que es lo que sucedió, es lo que yo me extrañaba, digo, ¿cómo puede ser que nadie se haya dado cuenta? Bueno, te cuento una anécdota, aunque me avance un poco en todo esto. Cuando publiqué el libro El legado de María Magdalena, que se publicó en abril del 2005, coincidió también aquel año, no sé si fue el mismo mes o más adelante, salió el Código Da Vinci de Dan Brown, que tuvo, bueno, pues un éxito inconmensurable, ¿no? Y tal. Y bueno, era una novela, pero bueno, este libro mío es una investigación en la que yo aporto evidencias, tal. Y entonces yo me encontré pues que hubo mucha polémica y tanta polémica como que el libro que ahora tienes en tus manos es producto de que me lo entregaron hace un año un señor de un almacén que los tenían allí, vamos a decir custodiados, no me gusta decir secuestrados, pero estuvo durante 15 años. De hecho, prohibieron que se hiciese nada en el monasterio, que luego vamos a ver ahora las imágenes y explicaré qué es lo que sucedió. Te quiero decir, aunque ahora me adelanto un poco, que cuando salió este libro, una de las personas que había leído el libro me escribe a mi correo, me dice, José Luis, he ido a ver el retablo, tal, y yo soy de Tarragona, y sí que existe el retablo, pero hay un señor, un periodista, que dice que es mentira, que no existe ese retablo, que te lo estás inventando. Claro, yo dije, hombre, esto está mal, porque el retablo está ahí, lo puede ir y comprobar. Así que yo veo el periódico, me mandan el artículo, fulano de tal, le escribo, digo, yo soy el autor del libro, el retablo está en Santes Creus, yo le invito a quedar un día y le muestro el retablo y le doy todas las explicaciones que quiera para que, bueno, revise su artículo y lo corrija, porque el señor, sí, muy amable, quedamos, recuerdo que estaba yo de vacaciones cerca de Tarragona y me acerqué ese día a Santes Creus, quedé con él, le voy explicando toda la historia del monasterio, quién lo construye, cuándo, tal, y llegamos pasamos por la sala capitular, le explico la historia de los últimos abades porque tenían que ver con el retablo, y cuando ya llegamos al final, a la iglesia monacal y en la parte donde se encuentra este retablo, que es en una de las esquinas junto a la entrada principal, le digo, aquí tienes el retablo de María Magdalena y es este personaje. Dice, sí, digo, ¿está embarazada? Dice, sí. Perdone la expresión, se cayó de culo, así. Y me dice, José Luis,
yo he nacido aquí. Yo he sido el guía de aquí. Hace, no sé si ha sido 2 o 4 meses, he bautizado a mi hija en esta pila, en una pila bautismal delante. Te prometo que no me había dado cuenta. Y yo cuando leí que hablabas del retablo, pensaba que te referías al retablo que hay en la Catedral de Tarragona. Digo, no, he dejado bien claro y he puesto las fotos que de aquí, Santes Creus. Pues no lo sabía. Digo, bueno, ¿y ahora qué harás? ¿Vas a rectificar? Dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Me dice, la iglesia me ha dado orden de que te dé caña. Caramba. No digo su nombre porque no lo quiero perjudicar, aunque en el segundo libro puso una carta que me remitió, que no me prohibió que no la publicase, y ahí sí que está su nombre, donde me confirma todo esto, ¿no? Y le dije, bueno, pues tú mismo, pero si no rectificas o algo, yo tendré, dice, no, veré lo que hago, voy a decir que es verdad, que existe el retablo y tal, pero tengo que hacer algo. Bueno, la caña que me dio el pobre hombre era decir que, bueno, que el libro, pues que estaba muy bien, que tal, pero que, bueno, que había quizás demasiada fantasía en algún capítulo. Bueno, le dije, bueno, pues si esta es toda la caña que me vas a dar tú, digo, no pasa nada, por eso no me voy a preocupar. Hicimos amistad incluso, y yo, como me prohibieron acceder a los archivos a partir de entonces, porque hubo mucha polémica, Normal, José Luis. no me permitieron acceder a los archivos y tal, le pedí por favor, ya que él era el conseller de Cultura de Valls y era un cargo político, que me permitiese o que él fuese directamente a buscar un documento que necesitaba para el segundo libro que ya estaba escribiendo, para demostrar de quién eran los restos de un personaje que estaba enterrado allá, que no correspondía que estuviese. Y dice, bueno, lo voy a mirar. Efectivamente lo hizo y me escribió y me dio todos los datos, ¿no? Cuando le dije además, digo, este retablo, digo, es un bien cultural de un valor incalculable para nosotros, para Cataluña. Es la única evidencia que tenemos de esta época que nos está mostrando algo que no tiene nadie. ¿Vais a hacer algo para resguardarlo, custodiarlo? Porque la gente, a raíz de todo esto de Dan Brown y del libro, del legado, pues iban por allá, arrancaban un trocito del retablo, una madera, y claro, digo, esto no se puede permitir. Digo, y yo lo denunciaba cada vez que tenía ocasión de que aquel retablo se tenía que cuidar, que no se podía dejar ese bien cultural de esa manera descuidada. Bueno, la respuesta que me dijo es que la iglesia no estaba por la labor, que si se destruía o se perdía mejor. Caramba. Bueno, al cabo de 6... ¿Este señor era sacerdote o es? No, este señor es un cargo público, ahora no voy a decir, es director de una organización muy importante de la iglesia, pero es un político también y yo a él no le voy a echar ninguna culpa porque él me dijo, José Luis, yo haré lo que pueda. Dice, pero no depende de mí, dice, porque aquí la mitad del monasterio depende del Obispado de Tarragona y la otra mitad de la Generalitat. Dice, no depende solo. ¿Has dicho que había alguien enterrado ahí que no corresponde? Sí, es una tumba que si quieres la vamos a mostrar al final. Bueno, la dejamos Y para el final. explicaremos, sí, por favor. Tenemos una serie de imágenes, tenemos muchas imágenes de este retablo. Los amigos que nos estéis escuchando no vais a poder apreciar ni valorar la entrevista porque le falta detalle y el detalle es la imagen. Pero como vamos a colgarlo también en YouTube, podéis buscarlos. La entrevista la podéis buscar en YouTube, en nuestro canal de Luces en la Oscuridad, y ahí veréis todas las imágenes de lo que estamos, ahora está saliendo en pantalla, pues parte del retablo, sí, donde se ve a María Magdalena, igual que tú tienes aquí en la parte posterior de la contraportada de tu libro, efectivamente, sí. parte de ella, ¿no? Sí, no sé si puede volver atrás la realización, si no, yo empiezo a explicar de lo que vemos aquí, pero si empezamos desde el principio, Vamos al principio. iremos rápido y yo voy a ir conforme aparecen las imágenes, voy contando. Se trata de descubrir en el día de hoy un retablo que hay en el monasterio de Santas Creus, en Tarragona, Sí. Donde aparece María Magdalena embarazada y luego con la descendencia. Supuestamente de Jesús de Nazaret. Claro, porque si vamos... Pregunta, ¿cómo saber que verdaderamente la que está embarazada es María Magdalena u otra? Bueno, fácilmente. Ahora lo voy a explicar. Allá. Bueno, en primer lugar, yo tengo que hacer referencia de por qué Jesús y María Magdalena eran esposos y tuvieran. Bueno, hay varias evidencias, pero hay un escrito sobre todo que es el Evangelio apócrifo de Felipe, que hay sobre todo tres apartados que nos indican esa relación íntima de Jesús y María Magdalena. En el Evangelio de Felipe nos dice, 3 eran las que caminaban continuamente junto al Señor.
su madre, María, la hermana de esta, y María Magdalena, a quien se designa como su compañera. En griego sería koinonos. Digo en griego porque esto se tradujo del copto, que estaba en copto, al griego. Dice, María Magdalena es, por tanto, su hermana, su madre y su compañera. La palabra koinonos, tanto en griego como la que estaba en copto, hace referencia a la persona con la que se tiene relación íntima sexual o con la que se comparte la vida. No es lo que algunos intentan desviar diciendo que es que la socia es la persona que es un socio con la que se tiene un negocio. Yo a veces un poco en plan bromático que tenían una panadería, una tintorería o peor aún, como decía la iglesia, que era prostituta, otro error. Jesús que era. Entonces, esto ya lo dice el Evangelio de Felipe, pero mira, Felipe sigue insistiendo y dice, la Sofía, dice, nombre con el que se refieren a la sabiduría de María Magdalena, es la madre de los ángeles. La compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos, pues la besaba en la boca en repetidas veces. Los demás discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Señor respondió y les dijo, ¿a qué se debe el que no os ame a vosotros tanto como a ella? Claro, ella es su esposa, su mujer, lógicamente, ¿no? Y ya en el atado que pongo, el tercero, que son ciento y pico de versículos, en el 120 dice, hay un hijo del hombre, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Jesús utilizaba el título del Hijo del Hombre, a pesar de el que título del último libro sí, tuyo. que hay muchos que lo niegan, no sé por qué, porque está en todos los evangelios. Bueno, pues dice, hay un hijo del hombre y hay un hijo del hijo del hombre. El Señor, es decir, Jesús, es el hijo del hombre. O sea, Jesús es el hijo del hombre. Dice, y el hijo del hijo del hombre, y el hijo de Jesús, dice, es aquel que fue hecho por el hijo del hombre. Es decir, que está fecundado por Jesús. Dice, el hijo del hombre recibió de Dios la facultad de crear. Él, o sea, el hijo del hombre, tiene también la de engendrar. Es decir, nos está diciendo en este evangelio de Felipe que Jesús estaba casado con María Magdalena, es su compañera, y que además, porque además lo dice en 2 versículos, y que además tiene un hijo. Bien, está claro que este evangelio apócrifo la iglesia lo ocultará, está claro. Lo prohibió y además claro. el emperador Constantino mandó matar a todo aquel que tuviese cualquier documento de este estilo en el concilio de Nicea en el 325. O sea, no era broma. Tener un documento de estas características suponía la muerte. Este evangelio que vemos se encuentra en 1945 en Nag Hammadi. Es decir, casi 2000 años después, ¿no? O sea, ocultado, pero ya se conocía la existencia. De hecho, lo que encontramos es una copia que escriben los monjes de Nicea y la escriben en copto. No la escriben ni siquiera en griego, la escriben en copto. Luego se traduce al griego. Y claro, dicen, no, es que esto se escribió en griego sobre el siglo II, máximo III. Sí, pero es que esto ya venía de antes. Originalmente, ¿en qué estaba? ¿En arameo? O en hebreo, porque Jesús hablaba en arameo y hay algún evangelio en arameo como de Mateos. Claro, cuando a mí me dicen, es que esto como es del segundo, tercer siglo, pues ya no lo vamos a aceptar como, no, si esto es una copia de otro original. Y si nos vamos al año 181 a Versus Aeres del obispo Ireneo de León, vemos que él está haciendo alusión a varios de estos evangelios que se destruyeron, como por ejemplo el evangelio de Judas, que él dice que era de los caininitas y tal, y nos enteramos de la existencia de ese evangelio que fue destruido, ocultado, y luego aparece en 1976 en el Miña, y resulta que Ireneo de León, el obispo, ya sabía de qué hablaba, tenía José razón, Luis, ¿no? y un evangelio que es el de María Magdalena también. Sí, por supuesto, sí tenemos mucho, pero bueno, no me quiero alargar. Vamos otra vez con las imágenes. Ahí tenemos las Aquí imágenes. tenemos, exacto, este es el monasterio de Santes Creus visto desde la carretera antes de llegar. Y además es un lugar precioso, bonito. Bien, en su interior, si ahora accedemos al interior. ¿Cuántos monjes viven ahora ahí? No, nadie, hace ya más de 100 años que ya no vive ningún monje. O sea, simplemente, ¿quién lo mantiene aquí? Bueno, ahora pertenece a la Generalitat de Cataluña. Entonces está muy bien cuidado. Vamos a ver, han hecho unos arreglos estupendos. Exceptuando el retablo, que ahora vamos a hablar. Está cerrado, ¿eh? No, está abierto al público. Al público. Al público. Y ahora, es más, desde la publicación de mi libro, que allí casi no había nadie, no se visitaba. Yo recuerdo que estaba sin luces, oscuras.
Ahora está todo, bueno, cada día hay cientos y cientos de personas visitándolo. Y el retablo está cuidando? ¿Lo han protegido? ¿Han puesto algún tipo de vidrio delante? No, ¿No? nada, ¿Sigue nada. estando Han igual? puesto una cinta delante nada más Nada más. y ahora vamos a ver lo que han hecho. Vamos allá. Bien, este es el retablo original. Aquí Ajá, tenemos la imagen tal como estaba cuando yo lo descubro. Como ajá. vemos, no es una cosa pequeñita, tiene pues como 3 metros de altura por lo menos, ¿no? Ujú. Y casi 2 metros de ancho. Bueno, ahora conforme nos vamos acercando, si realización, eso es. Este personaje que aparece en primer plano es el que se supone, según si leemos en el marco, en los laterales, está escrito en un latín un tanto arcaico, pero está haciendo referencia de Juan Evangelista. Ujú. Porque, bueno, Juan Evangelista algunos lo identificaban, al contrario de Tío Velázquez, con un aspecto más juvenil o más femenino. Tiene femenino, ¿no? Sí, Como una imagen muy femenina, ¿no? pero Esta imagen. claro, exacto, pero es que no es realmente Juan Evangelista. Ajá. Está haciendo referencia, ahora si nos vamos acercando más, en la siguiente imagen, aquí lo vemos, veis, ese es el rostro de una mujer, no es el rostro de un hombre. Ahí está. Tiene los ojos, todo, y los Y labios rojos pendientes. carmesí, sí, y tiene una diadema, tiene todos los rasgos de una mujer, es una Correcto. mujer. Bien, O sea, en el cuadro aparece como si fuera, está representado y se expresa que es Juan Evangelista. ¿Lo pone? en el cuadro lo pone en latín. Te lo digo, es un dato que vamos a guardarlo para Muy que bien, veas. muy bien, muy bien. Bien, seguimos, y aquí tenemos las iconografías que hay debajo del retablo principal, hay 7 en total. Aquí no se ve muy bien, piensa que esto fue en el año 2001, 2002, cuando yo lo encuentro, hago las fotografías, no existían las cámaras digitales, aquí no había ningún tipo de luz, tenía que utilizar una película normal para revelar, y a veces se velaban, ¿ves? El foco me pegaba allí la luz El y no flash. se veía bien porque es un pintado al óleo. Hay Entonces, una pila bautismal ahí. exacto, esta es la pila bautismal que te comenté antes, Muy bien. que no pertenecía al lugar, la pusieron, no sé si fue antes o después de la Guerra Civil, más o menos. Ujú. Bien, en estos iconos, en estas iconografías, como si fuese un cómic, nos van a representar estos pasajes bíblicos de Jesús y de María Magdalena. Ahora vamos a seguir la siguiente imagen y vemos la ampliación del icono central, ese que estaba un poco reflejado. Vemos aquí que tenemos a Jesús central, crucificado. A cada lado de él tenemos a Gestas y Dimas, los ladrones entre comillas. Y abajo tenemos en el lado izquierdo de nuestra imagen a su madre María la Virgen, perfectamente identificada como María la Virgen. A la derecha a Juan Evangelista, ahí sí que vemos que además tiene un aspecto, es varonil, o sea, es joven, pero es varonil, no es femenino, para nada. Y en el centro, arrodillada, abrazada a la cruz, enjugándose las lágrimas con un pañuelo, vemos a María Magdalena. ¿Hay alguna duda de que se trata de María Magdalena? No, no hay ninguna duda que se trata de la Porque misma persona que aparece en el dibujo anterior que nos has mostrado. sí, pero vamos a... Tiene la misma cara, ¿no? Sí, ahora sí, pero exacto, pero es que ahora vamos a ir a más. Vamos a hacer una ampliación, por favor. Aquí la tenemos. Mira, María Magdalena, que es tal como se le representa siempre en todas las pinturas cristianas, ¿no? en la crucifixión, vemos que tiene una posición, está arrodillada en una posición típica de las mujeres orientales cuando van a dar a luz. Es esta la posición de dar a luz. Vemos el vientre que está totalmente abultado, caído, incluso se le marca el ombligo porque está a punto de dar a luz. Está en un estado muy avanzado de gestación. Pero por si hay alguna duda, los pintores de entonces, los artistas, le pintan un cíngulo, lo tenemos encima del vientre, de la barriga. Si nos pone la ampliación otra vez, lo veremos con más detalle. Ahí donde está la flecha, eso es un cíngulo. Tú recuerdas que no sé si tu madre, tu abuela, cuando dice, mira, esta señora cinta. Sí. Bueno, pues cinta es esto, el cíngulo, significa que está embarazada. Estar encinta es estar embarazada. Y entonces, como la iglesia, bueno, la Inquisición prohibía hacer referencias, los pintores, ¿qué hacían para indicar que María Magdalena estaba embarazada? Le pintaban un cíngulo, la cinta. Y eso lo vemos en cientos, si no miles, de cuadros, de pinturas, sobre todo de pintores del Renacimiento, que se le representa así, que está embarazada. Además vemos también los pechos que están hinchados, abultados, remarcando incluso los pezones. Es el aspecto típico de una mujer embarazada a punto de dar a luz. ¿Este cuadro quién lo pintó, decías? No hay autor. No hay autor. No, yo te daré mi opinión y la hipótesis que saqué, porque al no haber ningún documento, al no haber nada y las fechas no me cuadraban mucho,
tuve que indagar y entonces averigüé que el último abad vitalicio, porque los abades del Cister, sobre todo de aquí de Santes Creus, se elegían democráticamente, curiosamente, ¿no? Al contrario de lo que sucedía con los reyes. Entonces, los monjes votaban quién era el abad y ese cargo era vitalicio. Fallece el último abad vitalicio, que era Jean Carnicet, que veremos que tiene mucho que ver con lo que luego veremos también, y entonces quieren dejar constancia de un secreto que conocían los caballeros templarios, los cátaros primero, luego los caballeros templarios, luego los descendientes de estos caballeros templarios, porque la orden cuando fue disuelta vinieron aquí, a este monasterio. Los caballeros templarios que huyeron de Francia en el 1307, muchos se quedaron en Santes Creus, en esta zona de Tarragona, porque en un principio el rey Jaume II de la Corona de Aragón no los atacó en un principio hasta que no los obligaron. Entonces se hundieron a la Orden de Montesa. La Orden de Montesa, que es la que pertenece a este monasterio. O sea, todo tiene una relación que yo lo explico en 1000 libros, que demuestra claramente que estuvieron allá. Hay unos descendientes que ya no se llamaban caballeros templarios, no se podían llamar así, y que allí los identificaban como los hermanos legos. Entonces los hermanos legos hacían ciertas funciones, no estaban obligados a los oficios, pero podían trabajar en otras cosas y estaban en el monasterio. Y estos son los que hicieron este retablo. Lo pintaron porque ya el rey, no el Jaume II, el que había entonces en 1585 creo que fue, prohibió que se eligiese a ningún abad de forma democrática. Impuso a un virrey. Entonces las cosas iban a cambiar radicalmente y quisieron dejar constancia de ese secreto que les había costado la vida a los cátaros y los caballeros templarios. Els bons homes. Els bons homes. Els buenos hombres. Siglo XVI, entonces, este retablo. Sí, se acabó en 1603 porque tenemos en estas columnas que vemos a los lados, ahora más adelante lo veremos, conforme vamos avanzando, aparecen los números arábigos, la fecha de 1603, que es cuando se termina. Estuvieron varios años trabajando con él. El artista... Está clarísimo que esa señora, o si es María Magdalena, está embarazada. Si vemos el retablo en su conjunto, está claro que es ella. Está María Magdalena, está la Virgen, está Juana. Son los personajes que siempre se representan, los únicos que según los evangelios estuvieron con Jesús en la cruz. Si seguimos adelante, en el siguiente vemos ya, diríamos, la descendencia. Aquí vemos a María Magdalena con el cabello rojo, pelirrojo, largo, la túnica roja de gran sacerdotisa que siempre se le representa, y tiene a dos criaturas en brazos. Dos criaturas que por las apariencias pues parece que sean mellizos o gemelos, ¿no? Es más, yo me aventuré incluso hipoticé, vamos, de que eran niñas, ¿no? Por la cuestión mitocondrial que luego explico al final del libro. Bueno, en principio se ha hablado siempre de que podría ser una de ellas llamarse Sara, ¿no? Pero nunca se hablaba de que había tenido gemelos. No, pero aquí los representan, entonces es una posibilidad que luego yo, como en los análisis que hago al final del libro, entonces entiendo por qué tenían que ser gemelos, lo gemelar, que luego lo hemos visto en otras iglesias como en Rennes-le-Château en Francia, donde inicio la investigación y allí aparece dos niños iguales, dos criaturas, no sé si niños o niñas, y claro, uno está con la Virgen María y el otro con San José, o Jesús y María Magdalena. ¿Podemos hacer más grande esa foto? Ese dibujo lo podemos hacer más grande. Sí, lo podemos ampliar, sí, en realización te lo aumenta. ¿Tiene el mismo rostro que en los dibujos anteriores? Sí, personaje de aquí, ¿sí? Sí, bueno, sí. Piensa que el pintor no es un Velázquez, el pintor es alguien de allá del monasterio, que a pesar de esto vamos a ver que la calidad de este personaje, que no tiene con lo que se ha hecho después, es abismal. Es decir, que bueno, seguimos. Sí, por favor. Por favor, con la siguiente imagen. Vamos a ir pasando las imágenes y así te voy comentando. Bueno, después de esta iconografía, quizás el otro importante que vamos a ver es el que hace referencia al descenso de la cruz, ¿no? Cuando descienden a Jesús que está crucificado. Y aquí, como vemos, aparecen unos personajes que vamos también a identificar. Si se puede ampliar un poquito, vamos a ver con más detalle quiénes son y lo que significa. Hay una ley de Moisés de contacto, un tabú de contacto, que dice que nadie puede tocar al cadáver ni de un judío ni de nadie
si no es un pariente próximo, la madre, el padre, el hijo, la hermana, etcétera, porque hay un tabú de contacto, una intoxicación de 7 días, ¿no? Y lo encontramos en Números, en Levíticos. Bien, pues aquí, en esta imagen, ahora sí nos amplía, veremos que tenemos a Jesús que está ya tendido, muerto. A la derecha, donde está ahora el puntero, a la derecha, esa mujer que le toca los pies y la mano, esa es Juana, esa es la hermana de María, es su tía. El siguiente personaje al otro lado, a la izquierda, si vamos a la izquierda, que está de pie, que también está, es María de Cleofás, que es prima de su madre María, también es pariente. El siguiente, si vamos en el mismo orden, nos encontramos con José de Arimatea, que vemos que tiene un turbante típico de los fariseos, y además, como era un personaje que era rico, que era muy importante, vemos que tiene una serie de joyas, de alhajas, y es tío de Jesús, es tío segundo de Jesús, ¿de acuerdo? El siguiente personaje, siguiendo ese orden, tenemos a María Magdalena y vemos que está con un ropaje de reina, de princesa, incluso tiene una corona, tiene un collar de perlas, tiene el tarro de los óleos en la mano, que es lo que siempre se le representa para saber que es María Magdalena, para identificarla, de acuerdo con la Biblia, y es el personaje central, vemos que es el personaje principal, central, después de Jesús. A su lado tenemos a Juan Evangelista, otra vez, con la misma imagen que el que habíamos visto antes de pies junto a la cruz. Y a la derecha de él, ya sujetándola de los brazos, a su madre María, a María la Virgen. Aquí tenemos. Y en la parte de atrás tenemos a un personaje que está subido a la escalera, que este es Nicodemo, otro discípulo secreto, igual que José de Arimatea, también fariseo del Sanedrín, que seguía a Jesús. Bueno, pues aquí nos está indicando otra vez con esta iconografía de que estos personajes por fuerza tienen que ser familiares directos de Jesús, porque la ley de Moisés prohibía que ningún judío tocase el cadáver de ningún muerto. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay otra imagen por aquí. A ver, la siguiente. Bueno, pues vamos a ir a la restauración. ¿Qué pasa? Después de yo encontrarme con este conseller de cultura, él me dice que me da su palabra de que va a intentar hacer algo para proteger el retablo. Yo digo, bueno, digo, si no lo hacéis, yo voy a seguir denunciándolo públicamente, digo, porque esto no se puede dejar así. Mi sorpresa viene 6 años después. Esto es en el año 2011. Aquí nos encontramos en esta imagen, es el Centro de Restauración de Bienes Mobles de Cataluña, Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, está en Valdoreix, una ciudad próxima aquí a Sabadell. Y yo me entero que el retablo lo han retirado del monasterio por una carta que recibo, te decía antes, de una de una seguidora que lee el libro, me dice, oiga, he estado allí y no está el retablo. Y, ¿cómo que no está? Y me dice, sí, sí, han dejado una nota de que lo están restaurando. Entonces yo me pongo en contacto, tenía conocimientos aquí a través del director del MENA, que ya habíamos tenido una entrevista justo en este programa de Luces en la Oscuridad con él, ya me conocía, se acordaba de mí y le dije, hombre, por favor, que me han dicho que se han llevado el retablo de allá y quiero saber dónde está y qué es lo que van a hacer. Y entonces él me puso en contacto con la directora, era una mujer, ahora no recuerdo el nombre, lo tengo en los correos, para solicitar autorización que me permitiesen acceder y ver lo que estaban haciendo, porque yo tenía mis sospechas. Desgraciadamente acerté. Entonces, cuando llegué aquí, me presenté al director de la restauración, que es este señor que tenemos a la imagen, Abed Parés, y le comenté todo esto que él desconocía, ¿no? Se sorprendió muchísimo. Incluso yo, si seguimos ahora en la siguiente imagen, yo le estaba... Perdón, este dibujo no aparece en ninguno de los dibujos anteriores. Bueno, porque aquí estaba desmontado el retablo. Aquí ya le desmontaron el central, la parte central, es esta la que estaba arriba. Ahora si vemos el siguiente, por ejemplo, Sí, si sí, vamos a ver que aparecen, ¿veis los iconos, las sí, iconografías que sí, estoy señalando yo al central donde está María Magdalena embarazada? sí, ¿Ves? Y el otro está de pie detrás eso porque es. es el que está, o sea, lo tienen desmontado, tienen que ahora restaurar y pintura por pintura, ¿no? Entonces yo le explico al director lo que representa cada iconografía, lo que hay, el hombre es sorprendido, ¿no? Incluso la persona encargada le dice, sí, 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 lo que dice José Luis es verdad, y tengo arriba porque hemos hecho una radiografía, porque yo le explicaba lo que había modificado,
Y el hombre, sorprendido, sí, subimos arriba a verlo todo y se quedó tan sorprendido. Yo tenía un ejemplar del libro y del siguiente que ya había publicado, porque estamos ya en el 2011, y yo le dije un poco así en broma, digo, oye, no le iréis ahora a quitar la barriga, ¿no? No le cambiaréis, ¿eh? Algo de esto. Y dice, bueno, José Luis, nosotros no hacemos eso. Digo, vale, vale. Digo, porque es que, perdona, pero no me extrañaría que hicieran cualquier cosa. Por, no, 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 nosotros lo dejamos como está, solo bien. No sé si hay otras imágenes, espero que sí que hayan algunas otras. Esto solo ves las iconografías Ujú. inferiores, desmontadas ya del retablo, pero que esas son las últimas fotografías antes de la obra magistral, entre comillas, que hicieron, ¿no? Muy bien. Seguimos con la imagen siguiente. Este es el retablo, o sea, la imagen donde está ella, Jesús y María Magdalena, ella abrazada, la última que hay antes Antes de del la cambio. restauración. Hay que decir que esta entrevista la podremos escuchar y ver en el canal nuestro de Luces en la Oscuridad en YouTube para que no os perdáis ninguna imagen. Sí, seguimos con la siguiente imagen. Y este es el retablo, como hemos visto al principio, original, tal como estaba en un principio cuando yo lo encuentro. Muy Bien, bien. ahora vamos al siguiente, la siguiente imagen. Esto es como ha quedado ahora, después de la restauración, en 2013, es cuando yo me entero que lo han restaurado, voy para allá y así a primera vista digo, qué maravilla, qué luz, qué colorido, qué Sí, bien lo han más hecho, colorido ¿verdad? tiene, sí. Da la impresión de que lo han arreglado, ¿no? Pero había algo que no me acababa de cuadrar, así que me pongo a hacer fotos otra vez de nuevo y vamos a la siguiente imagen. Hago la ampliación de la primera que hemos visto, Ujú, pasamos a la siguiente imagen, por favor, y fíjate, ya ha cambiado el rostro, ya no es el rostro femenino que hemos visto antes, ujú. ya es distinto. Le han puesto otros colores, otras sombras en los ojos, la expresión cambia. Por favor, la siguiente imagen, esta es como lo teníamos originalmente. ¿Vemos la diferencia? Ujú. Por favor, pon la siguiente, que están los dos comparándose. Sí, está uno más Sí. delgadito, incluso, sí, sí, ¿Vemos? sí, sí. Totalmente Sí, distinta, sí, parece más ¿verdad? hombre aquí que no en el anterior, sí, que no en Además, el original. la La calidad calidad, es peor. sí, sí, más oscuro, en este el pelo, el otro está un poco más cobrizo. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, pues vamos a seguir. muy Esto era bien. el menor de los males. Continuamos, por favor. La siguiente. Vamos a la restauración. Esta es la imagen restaurada. Ujú. ¿Mm? Aparentemente parece que lo han hecho Más bien, ¿verdad? colorido, sí. Vamos a la siguiente. Vamos a ver la antigua, la original. ¿Vemos? Hay una diferencia bárbara. Vamos a comparar las dos, por favor. Y aquí tenemos la comparación. Vemos cómo a la restauración le han estrechado el vientre, es decir, le han rellenado todo de oscuro al vientre, a los pechos, y le han intentado disimular el embarazo que es evidente en el original. Está claro, ¿no? Ujú. Desde luego lo han reducido. Sí, sí, claro, evidentemente, para disimular el Sí, embarazo. sí, 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 está muy reducido. Esto no está tocado, son fotos originales. Bien. Hay que fijarse, ¿eh? Sí, sí, claro. Hay que Es que, fijarse, ¿eh? pero vamos a ver más datos, por favor, la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver ahora si nos aparece, aquí está, el descenso de la cruz. Esta es la imagen ya retocada, o sea, restaurada, con los mismos personajes. Vamos a ver el original, por favor. Vamos a ver el original, la siguiente. Aquí está, este es el original. Ya de entrada vemos una diferencia bárbara. ¿Eh? Vamos a compararlos, por favor, uno al lado del otro. María Magdalena, en principio, que es lo que más nos interesa. Sí. Fíjate, María Magdalena original, el detalle que hay de la corona que te he dicho, de la perla de la corona, del collar de perlas en el cuello. Y fíjate, incluso José de Arimatea, que se distingue todo con detalle. En la restauración está hecho un borrón. Me recuerda al ex homo de Borja, No. permitiendo un poco la... Sí, pero bueno, allí lo hizo una señora que no Sí, sabía y aquí se supone que lo han sí, hecho artistas, ¿no? sí, 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 Expertos, sí, claro. sí, sí, sí. O sea, que un experto haga esto, a mí, la verdad, Madre mía. no es que me sorprenda, es que bueno, me da algo ya. ¿Eh? Esto es lo que han hecho. Bueno, vamos a continuar, que no se acaba aquí. Por favor, la siguiente imagen. Vista así la imagen, desde lejos, el que no lo conoce piensa que lo han hecho bien. Han Ujú, hecho una chapuza, como hemos visto, total. ujú. Pero es que como no se han quedado contentos, para
no para disimular, sino para desviar más la atención y confundir más al La visitante. imagen se va más hacia la parte superior Sí, que a la parte inferior, le han claro. puesto a la derecha, ¿veis aquí a la derecha casi abajo, un letrerito en la pared? Por favor, la imagen, vamos a ver lo que pone en el letrero. ¿Lo vemos aquí? ¿Le das, por favor, la ampliación a la siguiente imagen? La siguiente imagen, que se ampliará el letrero y lo veremos bien, lo que pone aquí. ¿Lo vemos? Retablo, está en 4 idiomas, catalán, castellano, francés e inglés, ¿no? Bueno, nos dice retablo de Juan Bautista. ¿Dónde está Juan Bautista aquí? Si Juan Bautista no aparece en la historia y no tiene nada que ver con esto. Y como he dicho al principio, incluso en el retablo principal, en el de Juan Evangelista, aparece en latín las letras que es Juan Evangelista, Johannes, lo dice todo en latín. Bueno, yo quiero que me expliquen por qué ponen esto, porque no yo se dieron cuenta que no, aparecía en el primero original que era no es que no se dieran cuenta, es que ya me pidieron los 2 libros dedicados para el centro de restauración. Yo les dediqué el legado de María Magdalena y el triunfo de María Magdalena y les indiqué quién era cada personaje. Simplemente tenían, ya no solamente leer, que tenían que haber leído lo que dice, pero es que además se los dije. No es suficiente que yo les escribí. Cuando lo vi, le dije, señores, se han equivocado, esto no es así. y a partir de Y ahí, ¿qué te aparte, dijeron? nada. ¿No hicieron nada? No, porque me prohibieron entrar. Perdón. Yo iba con personas, a veces conocidas, a mostrarles el retablo, explicarles, y hubo un momento en que una persona ya me prohibió la entrada, porque ya me conocía y entonces sabía a lo que iba y no querían que yo explicase nada. Tuve que escribir a la Generalitat y decir, oiga, yo he descubierto ese retablo. Cuando yo fui, aquí no habían 4 gatos, no, 3. Y a partir de que descubrí el retablo, lo publiqué en mi libro, aquí tienen visitantes cada día, cientos y cientos y cientos y miles que pagan la entrada para ver y tal, que ahora, en vez de estar agradecidos por haber encontrado algo que nadie sabía que existía, me prohíban la entrada, una persona aquí, no sé con qué. Y entonces la respuesta, perdón, ya acabo, ya era que bueno, que lo dejara pasar, que tal, que fuera, que volviera a visitar y que disfrutara la visita y punto. O sea, y no han dicho nada ni lo han rectificado, sigue estando ¿Hay así. alguna imagen más? No, ya está, Ya están, ya lo están, dejamos así las ya imágenes, están. sí. Vamos a dejar de fondo la imagen inicial, si es posible, compañero, para tenerla un poco como referencia. ¿Cuántas imágenes has descubierto tú de María Magdalena embarazada? Uy, bueno, no es que las haya descubierto yo, el retablo este sí lo descubrí yo, porque Sí, no lo conocía nadie, que tú pero sepas que María Magdalena bueno, estaba en embarazada. uno, creo que en el tercer libro, el de la trilogía, en la Revelación del Real Viviente, ahí pues tengo como 100 fotografías de cuadros pintados por pintores, sobre todo del Renacimiento, en el que se presenta a María Magdalena embarazada con un cinglo, una especie de cinto en el vientre, por encima del vientre o en el ¿Y todos vientre. son de la misma época? Sí, más o menos, el siglo XVII, O XVI, sea, XVII, podrían haber tenido incluso un relaciones poco antes. los mismos pintores podrían haber tenido una cierta relación entre ellos. Sí, por supuesto. Es que se dice que Leonardo da Vinci había sido incluso templario, ¿no? Se dice. Claro, por las fechas no coincide, no puede ser, pero como te he dicho, los caballeros templarios no desaparecieron de golpe. La orden se disuelve en 1312, pero siguen habiendo en otras órdenes. En Portugal era Santo Cristo, en norte era San Andrés, en España estaba en la Orden de Montesa, es decir, que los caballeros en sí no desaparecen y ese conocimiento que ellos tenían y este secreto, este tabú prohibido, ¿no? Se siguió manteniendo. Había una cosa incluso entre los obispos bueno, que tenían sus devaneos, ¿no? La carne floja, como decían, y como penitencia, para cumplir, pintaban o hacían pintar un cuadro de María Magdalena, ¿eh? Y la pintaban embarazada. Tenemos, yo en otro momento, si quieres, te puedo, cualquier persona, Pero por si ejemplo, va a Google, perdona, y pone pinturas de María Magdalena embarazada, de pintores famosos, van a encontrar cientos. ¿por qué crees tú entonces que de alguna manera la Iglesia prohíbe algo que es de hecho es algo muy natural, que Jesús como hombre pues tenía sus necesidades, digo yo? Bien, sería lo lógico. Yo no le veo. O Pero sea, porque es eso no que, quita lo valiente, claro, vamos. pero claro que la Iglesia ha sido patriarcal desde el inicio. Se ha rechazado siempre a la mujer. Entonces,
Entonces, se ha negado que la mujer tiene un cargo de relevancia en la Iglesia. Hoy día estamos en el siglo XXI y las monjas no pueden oficiar aún en la Iglesia Católica. Las monjitas limpiar, cuidar, pero no pueden oficiar. La Iglesia patriarcal de entonces sigue siendo patriarcal. Entonces, que una mujer fuese como era María Magdalena, la testamentaria del mensaje de Jesús, la que realmente iba luego a evangelizar cuando tuvo que huir y marcharse a las Galias, sur de Francia, y todo esto no les hizo ninguna gracia y tuvieron que decir lo que dijo el Papa Gregorio I Magno en el 591, que bueno, que quién era María Magdalena, que era esa, que tenía todos los La vicios de la prostituta, prostituta, ¿no? y se inventó, se lo sacó de la manga, sacando de una parte del Evangelio de Mateo, del otro de Lucas, y era falso. Todo esto se ha demostrado, incluso la propia Iglesia. El Papa Pablo VI ya lo dijo en un principio, luego La excusa que la Iglesia puede poner es que el demonio tiene muchas caras, ¿no? Y que hay sí. muchos detractores de la propia Iglesia Católica que podrían decir eso y mucho más, ¿no? Bueno, pero siempre podemos buscar excusas, Pedro. Excusas las Ujú. podemos encontrar las que queramos para todo. Los hechos es lo que mandan. A la mujer se le ha tenido siempre, no en un segundo plano, a veces incluso hay una época, llegaron a decir muchos obispos que la mujer no tenía alma. Eso se ha llegado a decir. Entonces, no sé si aún quedan dudas de que ha sido la Iglesia patriarcal, la del Imperio de Roma en un principio, y ahora no es que haya cambiado mucho, que no ha querido que la mujer esté a la misma altura del hombre, pues que provocó que todos estos temas pues fuesen ocultados o prohibidos. Y claro, y más en el caso de Jesús, cuando les interesaba, que esto ya surgió años después, cerca del siglo 1000, Mantén que esa foto, compañero, mantén esa foto última que acabas de poner, que se ve a María Magdalena con la corona y con un collar. claro, no interesaba porque en el año 1000, claro, los curas, sobre todo los obispos, ¿no? Sobre todo los obispos, pues adquirían muchos bienes, ¿no? Hay que recordar los papas que tenían ejércitos, hacían guerras, conquistaban territorios, ¿no? Entonces, si fallecía un obispo que tenía bienes y se lo quedaba la mujer, los hijos, etcétera, la iglesia que se quedaba, dijeron, no, esto hay que cambiarlo y hay que poner, entonces es cuando ya se empezó a introducir la prohibición, José el Luis, celibato, etcétera. perdóname, pero conociendo un poco la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Vivir en la pobreza, cosa que hoy la Iglesia Católica no vive en la pobreza, ¿no? Con 33.000 eh, inmuebles a su poder, ¿no? Mm, Inmuebles donados sí, por gente pues muy sana, ¿no? Sabiendo la cantidad de gente que hay que no llega a final de mes o que vive en la calle o que no tiene posibilidad, bueno, no sé, cosas de reflexiones que uno se hace en voz alta. Uno ve esta foto que estamos viendo ahora de la supuesta María Magdalena en este retablo, ¿no? En esta foto, en este dibujo, perdón. Claro, va con un collar y sí, va con una, como con una diadema, o sea sí. que podría ser una señora de la alta alcurnia. Claro, es que ella, Pero si María Magdalena imagínate. era seguidora de Jesús, por un lado podría ser, como bien dice la iglesia, podría haber sido una prostituta y se ganaría bien la vida. Por eso lleva esos atuendos, ¿no? Bueno, en aquella época una Pero por otra prostituta, parte no se entiende, precisamente sería todo lo contrario. claro, Es más, fíjate, perdona, que te interrumpa aquí. A Jesús, ¿por qué lo crucifican? Porque dicen que es enemigo de Roma al declararse rey de los judíos. eso es. Cuando dice INRI, Jesús Nazareno Aparece Rex de ahí, los sí. judíos, claro, ella es la reina consorte. Por eso la representan. Es que no solamente, hay que entender el lenguaje oculto que los pintores nos están intentando transmitir. No es solamente la calidad o la nobleza que pueda tener María Magdalena, que parece ser que sí, que descendía de noble, su padre era, ya de cuando estuvieron los judíos en el cautiverio de Babilonia, ¿no? El origen sería de allí, de un noble. Entonces, seguramente que ya era de nobleza, pero ya tenía bienes. Y cuando nos dice en Lucas que María Magdalena, junto con Juana, la mujer de Yusá, que era una especie como de ministro del rey Herodes, estaban todos emparentados y tenían relación con las personalidades más importantes de entonces. De hecho, José de Arimatea era ministro de Minas. Entonces, Sin embargo, en ninguna pintura posterior o las que estamos viendo aparece una María Magdalena con joyas. sí, en estas que hemos visto no, En solamente este, el retablo.
en la del Claro, retablo. solamente en la del retablo, en En la otras del no. retablo. No, O porque tienes alguna pintura más donde aparece o se representa a María eh, Magdalena en este retablo con joyas. solo está este, en este retablo. ¿Mm? Otros retablos, pares y pinturas, sí, te puedo mostrar cientos, Sí, sí, sí. cientos. Y si quieres en otro momento yo te Antes las hemos muestro. hablado de que podrían tener gemelos, haber tenido Sí. gemelos. ¿En qué te basas? Bueno, aquí yo hago una disertación en el libro al final, porque el ADN de Jesús, evidentemente, no era 100% humano. En este último libro lo explico ya con más detalle, después de 25 años, fíjate, he tenido que esperar para poderlo publicar. Entonces ya en este libro, hace ya 20 años o 25, yo ya apuntaba precisamente a que el ADN de Jesús, una de las misiones no era solamente traer el amor, la palabra, el amor, la compasión, el perdón y la verdad como él promulgaba, sino también que a través de la descendencia de su ADN, el ser humano fuera evolucionando de tal manera que lo que nosotros, o bueno, la ciencia hasta hace muy poco decía que era el ADN basura, casi un 90% del ADN, que solo utilizábamos un 10, pues que en realidad no es, ese ADN no es basura, es el que propicia que tengamos una serie de facultades de tipo extrasensorial, paranormal, sanación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba al ser gemelas, gemelar? Hay una teoría científica que no recuerdo toda ahora porque me tengo que irme en la memoria 20 años atrás, que hablaba de la mitocondria, como a través de la mujer sí que se heredaba, se podía conocer. En cambio, no del hombre, pero de la mujer sí, a través de la mitocondria, de las células, etcétera. Tendría que ir a repasar lo que expliqué en el libro, porque eso justificaba que fuesen niñas, que fuesen mujeres, precisamente por la cuestión de la mitocondria. Pero antes me has hecho una pregunta o me has dicho que una de las, o la hija, una de las hijas, que sí era el nombre de Sara. Sara, que se dice así por la niña que acompañó a María Magdalena cuando, en la leyenda provenzal, cuando huye desde Palestina hasta las Galias, sur de Francia, bueno, esta era una criada, no era una hija, era una criada que ella adopta cuando está en Egipto, en Alejandría, porque ya está en un estado avanzado, como hemos visto en esta fotografía del retablo, está muy avanzada, entonces necesita ayuda, compañía, y adopta a esta niña, una niña nubia. Los nubios es una raza negra, muy negra de África, en el Alto Nilo, y es la que la añade. Y entonces el nombre que se le da a esta O niña sea, es el de Sara. no era una hija, era No, una porque asistenta. sí, porque yo digo siempre un poco en broma, digo que Jesús que hizo muchos milagros o prodigios, él no era negro y María Magdalena tampoco, entonces Claro, no le claro. cambió a nadie el color de la piel. ¿Y qué le pasó entonces a estas dos niñas? Bueno, yo entiendo por otros libros que no es que sigan directamente, pero hay otros libros. Hay una copia que está en la, creo que está en la Biblioteca Nacional de París, está en latín antiguo, y otra está en una universidad del norte. Se llama Fedegardo, bueno, como las historias así de Fredegardo, sería la traducción de este personaje, que cuenta desde ese momento en que María Magdalena llega al sur de Francia hasta la época de los últimos reyes merovingios que son eliminados por la Iglesia de Roma, ¿no? Entonces, yo no conocía esa historia de ese libro. Luego, después de varios años, después de publicar el libro, me encontré tirando del hilo y tal que existía esta historia, esta escrita. Aquí se viene a contar, en principio, la genealogía de las familias, ¿no? De esa familia hereda esta, de esta, de tal. Yo lo que yo en su momento escribí en el libro, o no sé si lo escribí o lo he comentado en alguna ocasión, es que una se quedó en lo que es diríamos, los celtas, ¿no? La civilización celta de entonces, ¿no? Que luego de ahí surgieron los merovingios, etcétera, y toda la casta que siguió, y la otra se fue con José de Arimatea a lo que conocemos como Glastonbury, en Inglaterra, ¿no? Y allí es donde estaría luego la dinastía del rey Arturo y todas aquellas que es lo que contaban los ingleses de entonces. José Eh, Luis, perdona, en el retablo, en el original, en el primero que hemos puesto al principio de todo, compañeros, aparece, tú dices que es María Magdalena, sí, claro. lo escriben ellos como Juan Bautista,
¿sí? Como que es Sí, Juan Bautista. sí. ¿En qué parte de ese retablo dices tú que pone otra cosa que no sea Juan Bautista? Aquí, mira, aquí alrededor, aquí, esto. Si lo pudiéramos ampliar, Alrededor del cuadro, alrededor del cuadro, esto veremos que está en latín. Si y- cogemos la ampliación ¿sí? ¿Y de qué esta pone? imagen, ¿Qué pone en latín? a ver, Más o menos. bueno, ¿Habla pone, de sí, Juan Bautista? No, de Juan Evangelista. De Juan Sí, sí, Evangelista, perdón. evangelista, claro. Evangelista, sí, de Juan, ajá. Eh, Habla de Juan Evangelista, no de no, Juan no, Bautista. entonces, claro, ¿por qué ponen este rótulo que saben que no es? Es como si me hubiesen puesto aquí que es Manuel Escobar, ¿entiendes? O ¿Qué sea tiene que que ver Juan Bautista con esto? alrededor no ponen Juan Bautista, ponen No, no, Juan no. Juan Evangelista. Evangelista, sí, sí, en latín. Si O cogemos la sea, ampliación lo veremos. se han equivocado en colocarlo. Bueno, sí, desde luego que se han equivocado, sin decir algo más fuerte, porque visto los datos que les facilité, teniéndolo todo, Como queriendo decir que lo que sale luego en en los otros dibujos es Juan Evangelista. no, Juan Bautista, perdón. claro, no tiene sentido, no es absurdo. Claro, Juan claro. Bautista ya estaba muerto Y no hacía María años. Magdalena. No, no, Juan Bautista ya estaba muerto, le habían O sea, cortado la cabeza hacía 3 años hay ya. que hay que apreciar mucho el cuadro, lo que dice, como para darse cuenta de todo lo que estás diciendo. Claro, bueno, hay que Porque si no pasa simplemente, desapercibido totalmente, te lo claro, crees. claro, Juan Bautista por Juan Bautista. claro, si no es una persona que conoce un poco la historia o que ha leído, en este caso, el libro o que se ha informado por otros medios, pues claro, si conoce la historia dirá que han puesto aquí Juan Bautista y tiene que ver. Si Juan Bautista ya estaba muerto 3 años antes. Una pregunta de abogada del diablo. José Luis, que eso te lo podrá decir como si yo fuera un sacerdote ahora. Sí. ¿Qué pretendes con esto? Yo nada, simplemente yo lo que... mira, hoy me venía una frase a la cabeza que decía, la verdad siempre resulta incómoda para aquellos que navegan en las aguas de la mentira. Yo no quiero vivir en la mentira, no quiero estar incómodo. Y a veces el decir la verdad, pues me incomoda o incomoda a otros. Pero Jesús dijo el mismo, la verdad os hará libres. Yo no quiero ser esclavo de algo que encima es mentira, que no es verdad. Si por algún motivo que desconozco, a mí me han elegido para descubrir ese retablo, para darlo a la luz, pues no sé, por algo habrá sido, ¿no? Ahí estoy. Yo sí que creo en un Dios, no en el Dios de la Biblia, este hebreo que castiga a John, ese no, pero yo sí que creo en un Dios. Llámalo Todos. conciencia cósmica, llámalo conciencia supraconciencia, me da igual. Yo sí que creo que está en todas partes, que hasta en lo más pequeño, O y sea, tú que, tienes un pensamiento animista, entonces, de... bueno, si quieres puedes decirlo así, pero yo pienso que cuando nosotros caminamos por el sendero de la verdad, siempre que lo hacemos conscientemente, ¿no? Porque equivocar y puedes hacer daño sin saber o sin querer. Bueno, pues eso es inevitable porque no lo sabes. Pero cuando tú sabes que algo que estás haciendo no es correcto, no está bien y estás mintiendo, pues a quién San Pablo también lo repetía muchas veces, la verdad os hará libres, ¿no? exactamente. Digo una cosa, José Luis. Antes decías que hay enterrado a alguien, Sí, que nos bueno, hemos quedado con las ganas de saber quién. tenemos una fotografía, a ver si realización puede buscar una fotografía que se ve que pone en una lápida el rostro de una mujer oriental y pone M. Magdalena. ¿Qué me Magdalena y a los dices? salvados. Sí, y está en una especie de cripta. Bueno, es que eso era, ya verás, es que esto tiene para otro programa. Esto era dentro del monasterio, es un monasterio cisterciense masculino, que no lo hemos aclarado para los oyentes. En un monasterio cisterciense masculino no puede haber enterrada ninguna monja, ninguna mujer en un lugar reservado para hombres. De hecho, está junto a la sala capitular donde están los abades, los abades, y está en un lugar preferente que se hizo expresamente. En un principio se utilizaba como una pequeña biblioteca, por decirlo así, y llega en esta época del retablo, justo en la misma época que se hace el retablo, y se entierra a una persona que de nombre se llama Magdalena. Y el apellido, aunque es hermana de un abad de allá, el apellido que le ponen es Salvada, Salva. Y yo no, a mí no me encajaba por ningún sitio esto. Entonces, este es el favor que le pedí al conseller, porque yo quería acceder quién era, porque a una mujer se le permite enterrar allí todo con María Magdalena, la ascensión a los ángeles cuando fallece, unas cabezas cortadas como si fueran los 7 pecados, la cruz de los templarios allí en medio,
MM, María Magdalena o María ascendida a los cielos, toda una serie de pistas allá que digo, uy, esto huele demasiado. Digo, cuando menos me parece sospechoso, ¿no? Y le pedí información. Y entonces él, a cabo de unos meses, me responde, me envió una carta que en el segundo libro está publicada, porque no me prohibió que no dijera nada. Y ya le dije que estaba investigando para el segundo libro, pues no le podría sorprender, aunque imagino que no le haría gracia. Y me dice, José Luis, tienes razón, te has quedado corto. La carta empieza. Esta señora era una mecenas, había dado tanta sal para una misa, por aquí y para allá, y claro, no tiene sentido que hayan hecho esto, enterrarla allí cuando tenemos en Valbona de las Monjas y tenemos 2 o 3 monasterios también cercanos donde podría estar perfectamente monasterio masculino cisterciense y allá, ¿no? Y haciendo referencia a María Magdalena y todo desde entrada. Ya te digo, si está la imagen, que No la creo que la he encuentra, no traído, la encuentra no la realización, no la encuentra. encuentra. Bueno, pues ahí veríamos esto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, siguiendo investigando, bueno, tenemos que recordar que María Magdalena originalmente fue enterrada en Francia, en Saint-Maximin. Bueno, la iglesia dijo que estaba en Bézelé, otra población al norte. Pusieron la excusa de que los sarracenos, cuando invadieron, para evitar que saquearan el cuerpo, lo habían trasladado hasta allá. Todo esto es falso, es falso. Donde estuvo inicialmente fue en San Maximín, porque el primer obispo, que fue uno de los que huyó con María Magdalena, que cuento en el libro, Maximín, la acompañó, fue el primer obispo y fue el que la enterró allá, el que custodió. Luego, en este lugar, que hoy se llama San Maximín, el pueblo, que está en esta zona del sur de Francia, es a la Santa Mome, que es donde está la cueva que decían que ella acudía también a las iniciaciones que realizaba. Posteriormente, una orden de San Juan Casiano, los casianitas, que en Tarragona tenemos en Escala Dei, una de estos monasterios, estuvieron durante, bueno, desde el año 400 aproximadamente, estuvieron custodiando el cuerpo. Nadie lo sabía, era precisamente para protegerla. En el año 1279 aparece Carlos d'Anjou, príncipe de Aluc, luego sería el rey de Sicilia, y él ya sabía que allí estaba realmente María Magdalena y no en Bécelé. Claro, él estaba en la zona que él Estás llevando aquí, me estás dando a entender que la trajeron. Te estoy diciendo, contando la historia hecho por hecho. No te estoy diciendo te estoy contando los hechos. Cada cual hará que saque sus conclusiones. Estos son los hechos que se pueden Bien. constatar y comprobar Sigue, cualquiera. sigue, sigue, sigue. A mí me gusta siempre hablar de hechos, no de suposiciones. Entonces, este príncipe Carlos d'Anjou, que luego se casará su hija con el rey de la corona de Aragón, Jaume II, Blanca d'Anjou. Blanca d'Anjou, por cierto, está enterrada en el monasterio cisterciense de Santes Creus con un relicario confeccionado con la lengua de María Magdalena. Vamos a ver que María Magdalena la, la parten a trocitos y empiezan a hacer, es como una moda, y ya se hacen relicarios de María Magdalena, de trozos de María Magdalena. Tanto es así que en el año 1600 el Papa de entonces, ahora no quiero decir el nombre para no equivocarme, hace en San Maximín, hay la cripta que luego se va a construir a partir del año 1279, te he dicho, ¿verdad? Por el príncipe de Anjou, una basílica que no se acabó del todo y ahí se quedó con la cripta de María Magdalena. Bien, se trae en el siglo IV, en el 350 aproximadamente, al poco de terminar el concilio de Nicea, se trae un sarcófago de una sola pieza confeccionado con un mármol de un granito especial que solo existe en una parte del mundo, en las canteras imperiales del Mar de Mármara, en Constantinopla, que era la capital del imperio de entonces. Eso supone un costo tremendo, no solo económico, sino además también, claro, necesita autorizaciones y tal. ¿Cómo van a traer un sepulcro para la que luego iba a decir el Papa que era una prostituta, ¿no? Fíjate, un sepulcro de estas características. Bueno, pues aquí está en este sepulcro los restos de María Magdalena que estaban custodiando los casenitas hasta este año de 1279. A partir de ahí surge esta moda. Su hija, la de d'Anjou, Blanca d'Anjou, se hace un relicario con la lengua que es enterrada en el monasterio de Santes Creus, que en Santes Creus, también tengo aquí la foto, si la pueden poner, vemos que está en la tumba el rey Jaume II, Jaime II el Justo, junto con su esposa Blanca d'Anjou, que fue la primera, tuvo otras esposas, y están los dos con el hábito del cister, blanco del cister, enterrados aquí.
y ella estaba enterrado con la lengua y otras, y veremos otros personajes que hay. Luego en la Revolución Francesa los franceses saquearon todo esto, bueno, nos da para otro programa. A lo que iba, eh, en el 1600 te he dicho que este papa hace separar la cabeza, el cráneo que había en el sarcófago del resto del cuerpo y lo pone en un relicario en San Maximín, que tenemos aquí también la imagen, si la pueden poner, y veremos cómo es. ¿Por qué lo separa? Pues por lo que te he dicho, porque surge esa moda de que los nobles, reyes, pues, todos quieren tener una reliquia de María Magdalena. Y nos encontramos que en Barcelona, por ejemplo, aquí en Cataluña hay muchas reliquias. Había un monasterio en lo que es el Paseo Valdaura, en el Valle Bro, que tenemos en Barcelona. Y había uno donde había varias reliquias. El obispo de Cardona tenía otra reliquia en una cruz. En la Catedral de Tarragona tenemos un par de reliquias. Bueno, aparte de la lengua, es decir, que estuvieron dividiéndose el cuerpo en varias partes. Y aquí no acaba la cosa. Y llegamos al Tratado de los Pirineos, en el 1649. Fíjate, todos estamos en las mismas fechas, ¿eh? Un siglo antes, un siglo después, estamos todos en lo mismo. Y bueno, sabes que ahí, pues bueno, el rey francés le obliga al rey, a su primo, el Borbón de España, que le ceda la parte norte de Cataluña, si no quiere que le haga la guerra y le ataque, ¿no? Y le cede todo lo que es el Rosellón, toda la zona que conocemos como Cataluña Norte. Y a los nobles catalanes se les impide hablar el catalán y utilizar el fuero catalán. ¿Y qué hacen? Huyen y se vienen a Cataluña. ¿A qué parte? Donde habían huido los cátaros y los caballeros templarios, a esta zona de Tarragona. Y aquí, en esa fecha, que es cuando se hace retablo, que es cuando aparece la tumba de esta buena señora, pues parece ser que hay algo más de María Magdalena que la lengua, ¿no? Entonces, aquí sí que no puedo demostrar nada más, pero este conseller me confirmó que mis sospechas, pues que O estaban sea que muy en lo no cierto. hay una señora que sea patrocinadora reciente del monasterio y por eso está enterrada ahí, sino que es porque es una reliquia lo que hay ahí dentro que podría Eh, ser el cuerpo. Podría ser, pero O sea claro, que para saber quién habría ahí, habría que levantar, bueno, porque claro, usted dicen que es esta señora hermana de este, y te lo dicen y por claro, escrito y tal. claro, una cosa es lo Que, que les dicen y otra cosa es lo que de pero verdad claro, todo lo demás es que coincide, ¿no? Entonces dices, qué casualidad, ¿y qué hace una mujer aquí en un monasterio no tiene sentido. masculino? Y claro, entonces es que regaló unos libros, O sí, sea, y es que, un levantamiento de cadáver, como se dice, ¿no? Y abrir la tumba para averiguar bueno, y se un hizo, poco de carbono 14 a ver desde dónde vienen esos huesos, sería eh, tremendo. bueno, se hizo con el padre de Jaume II también, porque para saber si era el padre o el abuelo, y se hizo allí Madre para mía. ver. Pero bueno, Si en eso fin, se llegara Santos a Creos hacer. aún nos guarda muchos secretos por revelar, ¿eh? Aún Y, hay cosas, ¿eh? y José Luis Jiménez, por descontado, que nos lo contará porque seguirá investigando, Si me dejan. si te dejan. José Luis Jiménez, ha sido un placer tenerte, no sé cuánto rato llevamos, pero ha sido un placer tenerte hablando de este trabajo tuyo, excelso trabajo de investigación. Estás muy documentado, lo has hecho muy bien, no te Bueno, has movido mucho. yo intento siempre buscar la fuente original de las cosas. Ujú. Yo me he encontrado con, no sé, personajes que siempre están aludiendo a sus títulos, haciendo ostentación de que si son tal, que si son cual, pero luego te das cuenta que quizás en lo suyo sí, pero de otros temas, pues no conocen, no saben de lo que hablan, ¿no? Y yo he preferido dedicarme el tiempo más que a esto a estudiar, a investigar, a conocer. Me importaba más conocer la verdad, como te decía antes, ver realmente lo que puede haber sido, que no lo que me dice, pues no sé, un doctor o un tal que no sé ni de dónde lo ha sacado, ¿no? Pero que como es lo que se estila, lo oficial, lo que se tiene que seguir, pues a ver quién se sale de ese guión, porque claro, pierden su... Y bueno, pues cada cual le da importancia a lo que le da, ¿no? Y yo le doy Está claro. importancia, pues precisamente a estas cosas, que a mí creo que sí que pueden servir más, ¿no? A mí el saber quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, ¿no? Pero en base a la realidad, a la verdad, es lo que más me ¿Vas a importa. publicar de nuevo esta obra o no? Bueno, esta ahora está en Amazon, la pueden encontrar en Amazon, allí están todos mis libros. El legado de María Magdalena.
Aquí está la trilogía, esta primera parte, que es el descubrimiento del retablo, el legado de María Magdalena. Luego tiene el triunfo de María Magdalena, jaque mate, la Inquisición. Es una partida de ajedrez entre los personajes cristianos de entonces, la iglesia de entonces, y los personajes históricos. La Inquisición, la Santa La Inquisición, Santa Inquisición. cuántas disculpas han tenido que pedir Sí, ciertos sí. papas, ¿no? Es, sobre la misma. es muy interesante ese libro, es muy interesante. Y luego la trilogía que cierra todo esto, que es la revelación del Grial viviente. Si a alguien le interesa estos temas, yo se los recomiendo porque no van a salir defraudados. José Luis Jiménez, muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cuídate Pedro. mucho. Muchas gracias. Recuerdo que esta entrevista no solamente la van a poder escuchar a través de la radio FM y podcast, sino también la podrán ver y escuchar en YouTube, en nuestro canal de Luces en la Oscuridad. Muchas gracias y continuamos.